Ya han comenzado las reuniones de trabajo y mañana la primera sesión del constituyente del Distrito Federal, que es el que va a tener que elaborar la primera constitución del Distrito Federal. Las primeras reuniones han sido, o el primer reto que tienen que desahogar para los trabajos del constituyente es el propio reglamento interior, las reglas del juego. Y dentro de eso, lo más importante, ¿cómo van a votar esa pieza legislativa? ¿Cómo van a sacar artículo por artículo? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ¿Y cómo van a cumplir con sacarlo por mayoría calificada? De eso es de lo que han comenzado a hablar, y quizá es uno de los puntos centrales para saber qué vamos a esperar, qué va a pasar con la nueva constitución del Distrito Federal, qué acuerdos habrá sobre ella y sobre qué temas. Estamos en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos rápido para regresar aquí a nuestra mesa después de conocer el contexto, discutir aquí con 3 diputados constituyentes del PAN, PRI y del PRD. Como uno de los secretos mejor guardados, el gobierno de la Ciudad de México mantuvo casi sin filtraciones el texto del proyecto que elaboró para presentar a la Asamblea Constituyente, que se instaló la semana pasada y recibió dicha propuesta del Ejecutivo local. El constituyente es una oportunidad para hacer la elaboración de la primera Constitución de la Ciudad de México, un proceso innovador y de vanguardia, como son las expectativas que se han levantado respecto de libertades como el matrimonio igualitario y los derechos de las mujeres, pero también derechos sociales o de las reglas de relación con la Federación. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, ha resaltado que la participación de la ciudadanía podría hacer de la Constitución una de las más innovadoras en el país. Puede ser la más moderna de esta época y ser inspiración, no solo de constituciones de otros estados, sino de la federal. La integración del constituyente ha sido criticada por sobrerepresentar fuerzas políticas con menor respaldo en la capital como el PRI, a través de cuotas fijas que se garantizaron al Congreso, la presidencia y el gobierno local. Morena ha sido el principal actor que impugna la distribución de escaños. El 29 de enero de este año se publicaron las modificaciones constitucionales sobre la reforma política de la Ciudad de México, con lo que se dio un paso importante y modernizador en la relación entre la Federación y la Ciudad de México. Uno de los avances en la autonomía para la ciudad fue que se le dotó de más facultades legislativas. La más importante consiste en que el Estatuto de Gobierno que expedía el Congreso de la Unión será sustituido por una Constitución local, expedida por una Asamblea Constituyente. Su primera tarea es discutir las reglas de operación del constituyente y acordar un reglamento interno de análisis y debate. Durante la ceremonia se presentó a Augusto Gómez Villanueva como presidente de la Junta Instaladora, a Bernardo Batis como primer vicepresidente, Ifigenia Martínez, segunda vicepresidenta, en tanto que Porfirio Muñoz Ledo es el primer secretario y Javier Jiménez Espriu el segundo secretario. ¿Qué traerá la nueva Constitución? ¿En qué radicará su vanguardia? ¿Estará rebasada por la realidad? ¿Podría convertirse en modelo de nuevas reglas del federalismo y referente para otros estados? ¿Qué pasa con la dimensión metropolitana de esta megalópolis? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del constituyente del Distrito Federal. El jueves pasado fue instalado, recibió ya el proyecto de constitución del jefe de gobierno. Mañana primera sesión del constituyente. Ya nos estaba diciendo Enrique Provencio incluso cuál es la orden del día, algunas cosas interesantes. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique Provencio, como siempre. Gracias a ti, José. Diputado constituyente por el PRD. Por el PRD. Carlos Calista. ¿Cómo estás? Diputado constituyente del PAN. Cintia López, ¿cómo estás del PRI? Muy contenta de estar aquí contigo. Pues si quieres arrancamos, Enrique. La verdad es que una de las cosas que está claro, ahí lo van a arrancar con el reglamento de la Cámara de Diputados, pero la idea, entiendo que lo más importante es en este momento acordar cuáles van a ser las reglas del juego para procesar las discusiones, pero sobre todo, a mí lo que me preocupa es para votar el asunto. Van a tener que ser votados por mayorías calificadas, pero pueden irse, pues ya sea artículo por artículo o pues, los consensos en el Pleno. ¿Cómo lo ves tú? Gracias de nuevo por invitar, José. Y lo primero, como en toda asamblea y sobre todo en un constituyente, es acordar buenas reglas del juego. Y por esa razón, y además como lo dispone el 122 constitucional y sus transitorios, tenemos que aprobar primero un reglamento interior de la Asamblea Constituyente, nombrar a una mesa
directiva y tenemos 10 días para hacerlo a partir de la instalación del pasado jueves. Okay. Es muy importante que las reglas queden claras, estén bien acordadas y las compartamos todos. ¿Tú estarías por ejemplo, irte voto artículo por artículo de mayoría calificada o lanzarlo al pleno? No, creo que, en mi opinión, tenemos que aprobar el número suficiente de comisiones en los temas adecuados para desahogar el proyecto que presentó el jefe de gobierno y formando dichas comisiones con participación plural y representativa de todos quienes estamos ahí en el constituyente, ir discutiendo el proyecto en las comisiones y posteriormente... ¿Y ahí votando artículo por artículo? Ahí votar para después pasar a la plenaria y en la plenaria, como dice la Constitución, tenemos que aprobar mayoría calificada. Esto quiere decir que ningún grupo parlamentario va a tener capacidad para aprobar solito ningún artículo y tampoco ningún partido tendrá capacidad para vetar algún artículo. Esto a lo que nos obligará en el constituyente es a lograr acuerdos, a tratar de llegar a resultados a través de, no de coaliciones formales ni mucho menos, sino de formulaciones en las que todos estemos de acuerdo en beneficio de la ciudad. Ese es el centro. Pero a ver, va a ser un reto, porque sin duda, los temas, la fragmentación política al interior del constituyente, ¿ustedes por qué estarían? ¿Creen que sería más adecuado ir artículo por artículo en comisiones o buscar el consenso en la plenaria? Bueno, eso se está trabajando en el partido. ¿Qué dice? ¿Por dónde se decanta el PRI? Estamos apenas haciendo esos trabajos. Hoy hubo una mesa de acercamiento, se está trabajando el reglamento. Hoy hubo una reunión donde se reunieron distintos representantes de los diferentes grupos para poder crear un reglamento en consenso. El primer paso es poder crear un reglamento en consenso y que no nos tardemos. A ver, tenemos 5 meses, José, no tenemos más tiempo. Y en 5 meses tenemos que terminar una constitución bien hecha, una constitución de calidad. Entonces, bueno, pues ahora solo falta que nos tardemos mucho tiempo en el reglamento y que no nos pongamos de acuerdo en lo básico. Entre el reglamento y las impugnaciones que ya la anunció Morena, impugnaciones ahí desde la primera orden. Desde el día 15. Bueno, ahí la reforma política fue muy clara y ahí viene estipulado que puede haber diputados designados, que puede haber diputados por elección y tienen los mismos derechos. Y Morena parece que con un pensamiento retrógrada se pone a impugnar cuestiones que ya están. Me parece que ahí tenemos que hacer un llamado a que todos nos aboquemos, más allá de nuestros partidos, a los temas que nos competen. Los ciudadanos están esperando que hagamos una constitución que les cambie la vida en algo. Entonces, a eso nos tenemos que enfocar. Carlos, ¿cómo ves? ¿Ustedes por dónde van? Bueno, ustedes creo que se van a decantar más por el artículo por artículo. Sí, en primer lugar, no voto por voto, no artículo podemos, por artículo. En primer lugar, no podemos tardarnos más allá del domingo. De hecho, está establecido en la reforma constitucional federal que tenemos hasta este domingo para aprobar el reglamento, ¿no? Y además, dicho sea de paso, hay que subrayarlo, tiene que ser aprobado también por las 2/3 partes. El Porque reglamento. todo lo que ocurre en el Pleno tendrá que ser aprobado por las 2/3 partes. Así sea, vamos a irnos al absurdo, decidir si trabajamos al día siguiente o no, todo tiene que ser aprobado por 2/3 partes. A ver, 2/3 partes. 67. PAN, PRI, PRD. Tienen que ser se tres, necesitan al menos 3. al PAN, menos PRI, 3. PRD o alguno de ellos, algunos de esos dos, más el resto de PRD los más grupos Morena. pequeños. PRD, Morena. A ver, creo que hoy la discusión PRD-Morena era hasta dónde se iban a sentar. Sí, o sea, sí, que imagínate cómo estaban la falta de los Esa consensos. parte del arranque va a caminar Sí. ya de aquí al fin de semana. Sí se tienen que crear las comisiones necesarias para discutir bien Trabajarlo. el reglamento, el proyecto que se nos presentó, añadir, quitar, hacer lo que tengamos que hacer con las diferentes ideas que tengamos. Y nuestra idea es de que tanto en las comisiones como en el Pleno la discusión sea artículo por artículo, a diferencia de cómo se discuten las leyes ordinarias, que primero se aprueban en lo general y luego se hacen reservas, ¿no?, de puntos específicos. Yo creo que lo más sano para todos, para evitar que se terminen votando en bloque en contra o votando en bloque a favor de todo el proyecto y que se vean algunos obligados a tomar ese tipo de posturas, es que lo hagamos
pedazo por pedazo, ¿no? Artículo por artículo. Y previo trabajo en comisión. Claro, por supuesto, Claro. ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dedicarle un par de meses o no sé cuánto nos Y no cuánto se nos hagan lleve fast tracks, ¿no? a eso, así es. Y luego ya subir al pleno, que es donde estará pues ya las discusiones, supongo yo, más intensas, ¿no? Ahora, discusión intensa. Cualquier constitución nueva tendría que tener discusiones intensas y espero que las haya, porque una discusión sin pasión me imagino que es... Pues, no quiero encontrar un símil porque se me ocurren puras cosas groseras, pero por lo pronto, Enrique, dime, ¿qué temas ves que puedan tener fácil consenso y qué temas ves que no vayan a tener fácil consenso o que haya que trabajar más? No sé si el adjetivo sea fácil, pero sí se perfilan algunos temas en los que desde la campaña, desde las propias plataformas que se registraron ante el INE, tenían más coincidencias. Primero, buena administración. Quedó formulación, yo creo que pueden unificar. Coordinación metropolitana. Es un tema en el que hay una coincidencia a favor de una más intensa coordinación con el Estado de México y los otros y sus municipios conurbados a la Ciudad de México. Eso es uno segundo. Tercero, hay un conjunto de derechos que encuentran acuerdo, algunos quizá no, pero el punto de partida de derechos con los principios del artículo 1 constitucional, progresividad, universalidad y sobre todo mecanismos de garantía. Hay algunos aspectos sobre el desarrollo humano. Por ejemplo, ¿qué traes ahí? O sea, que los veas difíciles. ¿Entre derechos? No creo. Vivienda, salud, medio ambiente sano, están ya todos formulados en la propia Constitución y en diferentes piezas del derecho internacional. Pero algunos, por ejemplo, relacionados con el ingreso de las personas y los asalariados. Salario mínimo. De salario mínimo, por ejemplo, o ingreso de las personas no asalariadas. Pues pueden ser temas difíciles, son muy avanzados, pero sí son temas que pueden encontrar algunas diferencias, ¿no? Ahora, tienes otros temas, yo sé que tú traes ahí para disparar, pero déjame ponerte sobre la mesa algunos. A ver, una revocación de mandato, ¿el PRI está de acuerdo? Claro que debemos de hacer una revocación de mandato. ¿A nivel local y a nivel federal también? Bueno, nosotros nos compete a nivel local, hasta ahí llego. Yo sé que tu ámbito de competencia es pero lo que va a ser difícil es venderlo aquí, no venderlo en otro lado, porque además están diciendo que va a ser una constitución referente para la relación entre los estados y la federación. La federación no se va a poder quedar atrás. Pero bueno, 16 años. Voto de 16 años. Yo les pregunto a ustedes que son padres si ustedes creen que un joven de 16 años está listo para votar. De entrada, bueno, tendríamos un crecimiento muy amplio en la lista nominal. Dos, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo se van a crear los padrones? Va a haber un doble padrón por parte del INE y el INE no puede llevar el proceso porque el INE es federal. Entonces, bueno, pues ahí estás dejando un proceso, ¿quién lo va a pagar? Que me parece que es una propuesta del PRD porque es totalmente clientelar. Y por otra parte, solo en 6 países del mundo existe el voto a los 16 años. El último fue Argentina y en 99 países la gente vota a los 18 años. Y en aproximadamente 30 países la gente vota a los 21 años. Entonces me parece que México, pues no podemos darle a un joven a los 16 años está listo para casarse, un joven a los 16 años está listo para trabajar. Si tenemos un gran problema de deserción, porque los jóvenes no terminan su bachillerato, ahora imagínate que eleves la ciudadanía, que bajes la ciudadanía a los 16 años, bueno, me parece que es insensato y además me parece una política clientelar. ¿Qué vamos a hacer? De entrada, a ver, yo les pregunto, en el tema de las comisiones, ¿hay igualdad, paridad en el tema, en el constituyente? ¿Nos van a dar paridad en las comisiones? Si las mujeres representamos el 50%, debe de haber un 50% de presidentas de la comisión mujeres. Aprovecho para comentárselo a los compañeros. Este es demanda, pliego petitorio. Claro, porque somos la mitad, somos la mitad de la población, somos la mitad de los constituyentes, necesitamos la mitad de las comisiones. Por otra parte, por ejemplo, el tema del fuero. Ahí se plantea que se va a eliminar el fuero. Lo que se va a eliminar es ese proceso político. Hoy, si un diputado local comete algún delito, inmediatamente se le tiene que hacer un juicio político en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se decide si se le quita el fuero o no y posteriormente se hace el proceso penal. Entonces, lo que se está planteando aquí es eliminar el proceso político
y que entre directamente al proceso Y penal. ahí está el PRI va. Pues eso será cuestión de analizar muy bien, porque por otro lado... Oye, el PRI está cambiando por ahí, fíjate, fuero, revocación de mandato. E incluso a nivel federal están hablando de... matrimonio igualitario. No, de flexibilizarse, por ejemplo, con segunda vuelta. Pero, A ver, el PRI, el PRI es un partido que está modernizándose, que es un partido progresista, es un partido que también se está tratando de adecuar a los tiempos de los ciudadanos. ¿Y el PAN? ¿Cómo traes los temas que, están álgidos en la calle? Y si aquí se constitucionalizan, pues incluso irían más rápido que en la federación. Por ejemplo, matrimonio igualitario o interrupción del embarazo. A ver, voy nada más con estos temas que acabas de plantear y voy con estos que me dijiste. Primero, respecto a la revocación de mandato, nosotros estamos a favor. De hecho, entendía yo que todos los partidos estábamos a favor de ese tema, ¿no? Ajá. Sin embargo, sí creo que hay puntos específicos que hay que tratar, como cuáles son los requisitos para que pueda llegarse a esta revocación de mandato, y el diablo está en los detalles. O sea, quiere decir no solamente revocación, porque si es como los candidatos independientes para llegar al constituyente. Exacto, es que eso es lo que creo, porque viendo ahora lo que viene en el proyecto, se pone 10% de las firmas de los habitantes de la ciudad para poder iniciar el procedimiento de revocación de mandato, es decir, 750,000 firmas. Oye, y el mismo voto... El mismo porcentaje. El mismo número de votos es el que se alcanzó. requiere. Entonces, para la O sea, por ejemplo, revocación. Mancera no habría manera. No, sería sí muy hay. difícil. A ver, Mancera fue un rockstar, ¿con cuánto ganó? Más del 60%. Pero ahí vamos a suponer vuelve que eso, democrático. de todas O sea, estamos hablando del proceso constituyente, el que va a elaborar la primera constitución de la capital del país, y me quedé con Carlos Gelista, diputado constituyente del PAN. Traes un tema ahí complicado. Por un lado, a nivel federal está la discusión sobre la constitucionalización del matrimonio igualitario, y en la constitución del Distrito Federal, que además se quiere ver como un referente que luego se pueda reproducir en otras partes del país, con manifestaciones en la calle sobre el tema, un tema que polariza, súper álgido. ¿Cómo va el PAN con esto? Pues lo hemos discutido, estamos en ese proceso, pero estamos conscientes de que es una cuestión que ya es cosa juzgada y que debemos irnos en ese Por la sentido, Corte. por la Claro. Corte. Y entonces difícilmente podríamos meter otra cosa, más bien no difícil, no podríamos meter otra cosa en la Constitución. O sea, lo máximo que pueden hacer es que no llegara a la constitucionalización. Que no se recogiera en la Constitución. Ajá, exactamente, Ok. ¿no? Pero de Sí. todas maneras permanecería el tema del matrimonio igualitario. Vaya, no creo ahí, no es un asunto ya Como a nivel federal. que vaya a generarnos un problema. El tema del derecho a la vida sí lo vamos a mantener y nos vamos a mantener nosotros con eso, porque además el tema del matrimonio igualitario no es una cuestión doctrinaria nuestra, o sea, nosotros estamos por el respeto a la dignidad de la persona humana, y ya serán cosas de interpretación, lo que quieras, ¿no? Es una cuestión de carácter civil. El tema del respeto a la vida es otra cuestión muy diferente, forma parte de los principios del partido, Pero a ver, siempre lo ha sido. eso también ya está. Yo sé, No, pero sí. despenalización 12 semanas. Y no viene, de hecho, en el No, sí, proceso. pero sí, No. déjame decirte Ni un que paso. No está en el yo proyecto. sí veo que No está. la libre disposición de su cuerpo que establece, de todas las personas que establece aquí en la Constitución, bueno, en el proyecto, va en ese sentido. Inclusive me preocupa que no nada más lo está limitando a las 2 semanas, porque dice la libre disposición de su cuerpo. Habrá que ver si esa era la intención. Esa es la redacción. Eso es lo que viene aquí, la libre disposición de su cuerpo. ¿Cómo interpretas eso, Enrique? ¿Como un marco? Que- ¿Un criterio general que sí, pueda dar entiendo- lugar a lo que dice Entiendo Carlos? que no se refiere solo a la interrupción del embarazo. Puede, en efecto, dar lugar a esa interpretación, pero entiendo que no se refiere a eso. Por eso, además, no entra en detalle sobre los meses. Habrá sí, que sí, buscar sí, acotar sí. también para que no de repente genere, y es un problema, perdón que te interrumpa, Enrique, nada más, es un problema que veo yo en general en todo el proyecto de la Constitución. De repente es muy amplio y genera expectativas y genera Una unos carta de derechos buenos deseos. muy complicados realmente de llevar a su ejecución, y además hay alguna terminología que no queda del todo clara para todos, ¿no? Por ejemplo. Esta misma cuestión, o la cuestión de la ciudadanía universal, ¿no? Por ahí, cuando habla de la ciudadanía, habla de ciudadanía universal e integral. Me metí a investigar qué quería decir eso, porque
pues, ciudadanía universal podrían decir que los bebés también sean ciudadanos o qué. Y tiene un concepto que todavía habrá que estudiarlo y que todos tenemos que meternos claramente para también ponernos de acuerdo en que estamos entendiendo lo mismo y aprobando lo mismo, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿el PRI está a favor de la ciudadanía universal e integral? Bueno, es que coincido ahí por o trae completo. la misma bronca. No, estamos coincidiendo. La redacción de este proyecto de la Constitución no es una redacción amable para la gente. Los conceptos están, me parece, de repente bastante dispersos. Lo pasa, por ejemplo, en el tema de educación. O sea, ahí viene, será propuesta de la Ciudad de México en el artículo número 13, se pide que los servicios educativos queden a cargo de la Ciudad de México. A ver, los servicios educativos son cargo de la Secretaría de Educación Pública y eso es algo que ya no se puede modificar. Entonces, me parece que sí, el proyecto de Constitución es una carta de buenos deseos en muchas cosas. Me parece que tenemos que buscar que los derechos sean judicializables, es decir, si bien el derecho a la vivienda, a la ciudad, el derecho a la educación, sí, y si no lo tienes, ¿cómo te quejas? ¿Cómo lo exiges? ¿Cómo lo exiges al Estado? Ajá. Me parece que la redacción debe de ser, el Estado no podrá negar la educación para ninguna persona ¿Qué sucede hoy? Los discapacitados no entran a las escuelas. Las personas muchas veces con alguna discapacidad son vetados en las escuelas. ¿Qué se requiere? Que por Constitución no haya manera que te nieguen un lugar. Ahí viene derecho a la vivienda. Bueno, yo le pregunto a tu público, ¿cuántos le han batallado para tener vivienda? ¿A cuántos se les niega la vivienda porque ya o son muy jóvenes y no tienen cómo comprobar ingresos, o están en el comercio informal, o son adultos mayores que ya no les quieren dar vivienda? Yo creo que una crítica que me parece pertinente al propio proyecto es los derechos cuestan, no son regalados. ¿Quién los va a pagar? Yo creo que ese aspecto primero quiero decir que estoy de acuerdo con Cintia en el tema de paridad y que la mitad de las comisiones las... Ya traes un costo. Muchas gracias. Y también hay que decir que ya como está este constituyente con 99, ya tiene una proporción de mujeres más alta que ningún congreso. Hace 100 años y no había probablemente ni una. que ningún congreso constituyente. El Congreso Federal alcanzó en la última 42-43%, ¿no? Ahora está a 47. 47-53. 47-52, porque falta uno por nombrarse. Sí, claro. Segundo, aspectos del lenguaje. Para eso es un proyecto y para eso es un constituyente, claro, para dictaminar. Y si hay inconsistencias o imprecisiones, habrá que corregirlas. Siempre procurando que sean incontrovertibles desde el punto de vista de su aplicación, y creo que hay suficientes juristas de muy alto nivel en la constituyente para garantizar que ésta sea incontrovertible. Tercero, pues por supuesto que los derechos cuestan, pero no queramos ahora restringir los derechos que ya están consagrados en el primero constitucional y que sí tenemos que buscar que de veras sean exigibles, judicializables, ¿sí? Garantizables. Eso también es parte de los requisitos del primero constitucional. Y de hecho, la parte final del título primero del proyecto de constitución que se entregó a la constituyente tiene artículos sobre los principios para cumplir los derechos. En efecto, cuestan. Sí. Es una realidad incontrovertible. Ahora, ahí quiero intervenir, Carlos. ¿Hay el peligro de que hay una sobre expectativas de esto? Sí, por supuesto. Claro. Yo creo que en primer lugar, una cosa que debería de hacer el jefe de gobierno para acompañar su proyecto es decirnos cuánto estima él que cuesten estos derechos, ¿no? Segundo. No les mandó una... No, y la exposición de motivos, la verdad es que carece de muchas cosas. Debería de definir, insisto, términos, expectativas, de manera mucho más clara para poder entender su punto de vista y entonces procesarlo de esa forma. Luego, segundo, en cuanto al costo, ¿no? Le pone a lo largo no del anteproyecto que se filtró, pero sí ya del proyecto, le agregaron una oracioncita por aquí y por allá en diversos artículos que dice
las autoridades garantizarán progresivamente la implementación de en este caso, los programas sociales hasta el máximo de los recursos públicos de que dispongan. Es decir, entonces deja de ser exigible. Entonces lo están limitando. Suena razonable, por supuesto, porque pues no tenemos una hacienda sin fondo. Regresamos a esa discusión que me parece de las más importantes. Vamos a la recta final, opiniones encontradas. Estamos hablando del constituyente del Distrito Federal. Nos quedamos, Cintia López, diputada constituyente del PRI, nos quedamos en el tema de las expectativas. Bueno, aquí hay muchas gracias, José. Aquí hay muchos temas. Por ejemplo, viene toda la parte de los concejales. ¿Cómo se van a pagar? ¿Cómo se van a pagar si piensas que hay 10 concejales en cada delegación? Estás hablando de elevar una estructura burocrática. 16 por 10 más o menos. 160. Mínimo. ¿Cuántos No puede ser tendrá hasta Iztapalapa? Y bueno, lo vemos en otros estados, realmente qué peso tienen. Eso es una parte importante. Esta Constitución debe de garantizar más burocracia, menos burocracia y mayor respeto al tiempo y dinero de los ciudadanos. ¿Quién lo va a pagar? Ahí en el proyecto de Constitución vienen propuestas de crear... ¿quién lo va a pagar cuando además te desaparece hasta el fondo de capitalidad? Claro, ¿de dónde se va a sacar ese recurso? Ahora, otro tema importante va a ser, se plantea en el proyecto de Constitución que sean 66 diputados. Hoy está que 40 son por mayoría y los otros 26 son representación proporcional, por lista A y lista B, los que entran por repechaje y los que son plurinominales en sus partidos. Se está proponiendo aquí que sea mitad y mitad. Ahí como decíamos en el corte, le vamos a preguntar a Morena, pero no creo que vaya a votar. ¿Tú quieres reaccionar, no, Enrique? Reaccionar en el sentido siguiente. Primero, discutamos los avances. Y yo creo que uno de los grandes avances que representa la reforma constitucional primero y que va a representar esta Constitución es que existan concejales. Y hay que valorar suficientemente ese paso. Las funciones. El resto del país tiene cabildos en sus municipios. Así es. Y creo que es un gran avance tener alcaldías con consejos que pueden mejorar la participación y la representación. Hay una posibilidad que sean honoríficos, porque aunque al ser un cargo público tendrían que tener una remuneración. La otra es pongamos reglas correctas para no caer en el caso de tantos municipios que tienen sueldos muy altos para los regidores. Yo estoy de acuerdo, hay que evitarlo. Y hay que evitarlo sin sacrificar la calidad de los concejales. A ver, Carlos, vienes, Sí, Carlos, bueno, a ver, vienes. respecto al mismo tema, yo también he estado pensando mucho acerca de que deberían de ser honoríficos y que no deberían de cobrar nada. No, y les den ¿no? por fuera. Supuesto, conforme a la ley de responsabilidad de los servidores públicos, no se puede. No se puede. Sí, pero entonces... Por fuera, te van a decir, no estoy de ganas acuerdo, nada, pero mira. Llega ahí y... Sí, claro. Pero le estás dando justo el clavo del yo no asunto. estoy de Una acuerdo en persona eso. no debe de ganar dinero para evitar ser corrupta. El corrupto es corrupto, gane mucho dinero, ¿no? Y lo hemos visto en nuestra historia, tristemente, muchas veces, y aquí, y en el Estado de México, y en cualquier otra de las 30 restantes entidades, ¿no? O sea, el tema de que se le pague a alguien para evitar que se robe el dinero, a mí se me hace que no aplica, porque, insisto, el que es perico donde quiere es verde. Y entonces, lo que hay que hacer, más bien, es que tengan muy claras cuáles son sus funciones y también que fortalezcamos, pero de manera realmente con determinación, el tema anticorrupción y que realmente haya castigos en el tema anticorrupción. ¿Por qué? Porque estos señores, los concejales, van a incidir, por ejemplo, y le van a aprobar el proyecto de presupuesto a la alcaldía. Sí, no, bueno, van a Y tener entonces, una capacidad de eso, control y si de son, supervisión muy así grande. es, si son Un corruptos, contrapeso, van a se hacer un pueden contrapeso. convertir eso en un mercado, como luego sucede, Sí, y claro. Cintia lo sabrá porque lo habrá visto que a veces ocurre en la Asamblea Legislativa, claro. en donde también se tienen que poner esos controles, ese fondo de moches, que no le llamamos de los moches, pero las famosas comandas y esas cosas que se aprueban año con año, que cada diputado puede destinar un recurso, eso no debe de existir. Hay que Como restringirlo. yo no sé si debería de mantenerse la proporcionalidad, por ejemplo, que se dice aquí de 33 diputados pluris y 33 diputados de mayoría. Lo que sí sé es que la gente quiere que haya menos diputados. Y entonces tenemos que reducir, y el PAN va por reducir el número de diputados. El PAN va por eso. Sí. Menos plurinominales. A mí se me está acabando el tiempo y lo que les pediría como pregunta final es, dicen que será un proyecto innovador y moderno. Dime en pocas palabras en qué.
Pues tendrá que ser moderno en el sentido de que garanticemos primero los derechos, como bien ya lo dijeron mis compañeros, ya ganados. Ni un paso atrás en los derechos ya ganados, ya se discutió, ya están aprobados. Necesitamos una constitución progresista. ¿Por qué? Porque esta es la capital de la República, porque esta es la capital de los mexicanos, porque esta es la capital para muchos extranjeros, para muchos foráneos que vienen a buscar una oportunidad en la Ciudad de México, y tenemos que tener una ciudad de vanguardia. Yo sí espero que la Constitución de la Ciudad de México sea una constitución breve, sea una constitución concreta, sea una constitución justa. 70 y pico artículos. ¿Lo logra el proyecto de Mancera, Enrique? Yo creo que es una excelente base, puede dejar mejores instituciones, mejores reglas, una democracia fortalecida y mayor eficiencia en la conducción y en el manejo de la ciudad. Si logramos eso, creo que la Constitución será realmente de avanzada. ¿Está de acuerdo? ¿La oposición panista está de acuerdo en esto o no está de acuerdo? ¿O no hay oposición? No hay oposición. No hay oposición en general hacia la constituyente, porque realmente no hay grupo que predomine. Lo que estamos de acuerdo es en que tenga que ser algo que realmente impacte directamente, beneficie directamente a la gente de la ciudad. Eso es lo que lo puede hacer bueno o malo. Ya no le pongamos si progresista o no, bla, bla, bueno o malo. Si hacemos otro documento que tenga un bonche de buenos deseos que no se aterricen y de reglas que no sigan ni el propio gobierno, entonces no va a servir de nada. Y lo que tenemos que hacer es una cosa que sí sirva. De eso están llenas nuestras constituciones, lamentablemente. De buenas ideas. No puede ser una constitución de buenos románticas. Yo ya me voy. Muchas gracias, Enrique Provencio, diputado constituyente del PRD, Carlos Quelista, diputado constituyente del PAN, y Cintia López. Muchas gracias. Un placer haberte tenido, diputada constituyente del PRI, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.